Pasó un mes desde que comenzó Expedición Robinson. Solo quedan 9 participantes. Hace pocos días vivieron la unificación y el choque de culturas se hizo evidente. Para los ex miembros del norte, acostumbrados a vivir en orden en su campamento, se hace muy difícil la convivencia con sus nuevos compañeros. Para los ex miembros del sur, su mayor preocupación es romper la mayoría del norte en el consejo. Duermen bajo el mismo techo, pero no se sienten unidos. Esto es Expedición Robinson, episodio 8. Bastante entre ellos, los del norte, cosa que me sorprendió muchísimo. Yo pensé que eran mucho más unidos, que eran mucho más frontales. Anoche al capitán lo repudiaron porque no quiso hacer la cama, o sea, se empezaron a discutir. Hay como una situación tensa entre ellos. Bueno, en esta isla me encuentro muy bien. Uno tiene mucho tiempo para distraer, ¿no es cierto? Cuando uno se pone a tallar, acá hay mucho tiempo, piensa en llevar de recuerdo algo para la familia. Y bueno, esas cositas son para mi viejo, mis hijos. Muy simple. Y me levanto temprano porque siempre me levanto temprano, ¿no? Ten en cuenta que esto es más fuerte que un matrimonio. Acá estamos 24 horas del día viéndonos la cara y soportando un montón de cosas que en la vida habitual de un matrimonio hubiese sido causante de pelea. Acá te la tenés que aguantar porque no tenés otro lugar donde ir. Y a veces te aseguro que te da ganas de agarrar el cogote a alguien y enterrarlo como una almeja en la arena, ¿viste? Porque tiene actitudes que yo en mi casa, por ejemplo, no me las bancaría. No sé, tirar la basura, estar acostado y tirar la basura ahí al lado, o hacer ruido mientras el otro duerme. ¿Qué cosa? ¿Qué vas a hacer a la mañana? ¿Yo? No sé, no he planeado nada, no sé, los pibes van a ir a buscar comida. ¿Vos qué vas a hacer? Y también recorrer un poco, a ver si veo algún pescado o algo. ¿Vos venís, Capi? Mira, yo voy a ir con Rodrigo a pegar una miradita, a ver si encontramos peces escondidos con la red, vamos a ver ahí. Ah. Sería bueno encontrar unos pescaditos, che. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Vos, Adri, vas para allá? Sí, yo voy para allá porque quiero ir a ver si hay ananá, loco, en algún lado tiene que haber. Si Bueno, para ahí digo que se puede incursionar antes también, ¿eh? Date cuenta que no tiene metal como una cuerda. No, obviamente, pero tampoco me está haciendo resonancia. A ver las chicas, ¿cuándo están listas? Hoy fuimos a buscar frutas, lo estamos haciendo todos los días. Yo hasta ahora fui, de las 3 veces que fuimos, fui 2 veces. Es una caminata más o menos de 1 hora para ir y 1 hora para volver, todo por la playa. Siempre me gustó el contacto con la naturaleza, vivir en un campamento.
el dormir así, el meterse, o sea, nunca tuve la posibilidad de este tipo de naturaleza tan frondosa. Te vas a pintar todo. Yo ya estoy satisfecho y a mí ya el premio no me lo puede robar nadie, porque me tienen que sacar el corazón para sacarme el premio. Yo el premio es haber vivido todo esto, no necesito más nada. Si te digo la verdad, lo que quiero hacer es el Robinson. En segundo lugar viene el dinero. Obviamente está totalmente directo. O sea, sos el Robinson, tenés los $100.000. Bueno, le vamos a empezar a cagar naranjazo de abajo para arriba. Yo del equipo sur tengo muy buena onda con Marisa y muy buena onda con Adrián. Me parecen divinos los dos. Pero Armando y Consuelo me parecen dos personas muy superficiales y que vinieron acá por la guita. Adrián también vino por la guita, pero más tranqui, ¿entendés? No chamulla a nadie para convencerlo de que yo te voy a dar trabajo cuando volvamos a Buenos Aires, tipo Armando. Que yo no le creo nada, me parece que es un mentiroso. Y nada, qué sé yo, no me gusta. No me gusta como persona. De la misma manera que me molesta que se le note tanto a Consuelo. Están todo el día hablando de La Plata, todo el día especulando con lo que van a hacer cuando vuelvan y... No sé, yo cuanto más rápido los elimine, más tranquila me voy a sentir, porque no me parece que sean personas con las que a mí me gustaría convivir. Yo no quiero convivir más con ellos, quiero que se vayan. Esto es buenísimo para el pelo, la naranja. ¿Sí? ¿Qué te hace? Te hace ponerlo duro y se te llena de bicho. ¿Qué pasó? Qué hija de puta, se rompió, Tarzán hacía mierda con él. Después a la vuelta no fue tan divertido porque veníamos con bastante más carga y bueno, pesaba un poco, así que se hizo un poco más pesado la vuelta. Uy, la concha, la verdad, un palo re bajito me dieron. A la mierda, las bananas. Bárbaro. Sebastián me cayó muy bien. Con Diego también charlamos. Por ahí es un poco más reservado, ¿no? Yo lo noto más reservado que Sebastián. Sebastián es como más dado, más carismático, digamos así. Y después con Piki también. Es una chica re sensible, también dulce. No, bárbaro. Me cayeron todos muy bien. Me integré muy bien con todos. Marisa es una persona que yo la admiro porque tiene una naturalidad de buena onda permanente. Yo eso lo admiro en ella y trato de copiarlo y de tomar algo bueno de eso. Es como que siempre está de buen humor y siempre está todo bien y se lleva bien con todos. Por otro lado, dudás, porque ¿cómo puede ser que siempre se lleve bien con todo el mundo? O sea, no es natural. Lo hablábamos hoy con Armando, justamente. Buenas y santas. Muy bien. Fácil. Yo me imagino que los premios, primero y principal, me imagino que los premios de bienestar de esta etapa van a ser cosas que no se pueden compartir, como por ejemplo una llamada por teléfono. Es jodido el tema del juego de bienestar, porque si es de consumo individual, los otros por ahí tiran la bronca, ¿me entendés? Pero, o sea, es justo que si hay una competencia y hay un ganador, consuma él, ¿me entendés? Yo como le decía, loco, si es un alfajor, me lo voy a comer yo, lo lamento por ustedes, ¿no? Ganar por el premio en sí no me interesa, pero nada, a mí me gusta ganar, me causa un placer, pero por el hecho de nada, de ganar y de hacer las cosas bien. Hoy en Expedición Robinson celebraremos los primeros Juegos Olímpicos, que incluirán lanzamiento de jabalina, salto en largo y carrera de valla. El premio que obtenga el ganador le dará la oportunidad de mejorar su relación con los rivales.
Buenas. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bueno, vamos a tener un juego de bienestar. Saben que están participando en forma individual. Lo que no saben es cuál es el premio. El premio es para uno solo y tiene que ver con algo que extrañan todos. Bueno, ¿están listos? Sí. La primera etapa es lanzamiento de jabalina, después tenemos salto en largo y después carrera de vallas. Se van a ir eliminando por etapa, así que el primero en tirar la jabalina, ¿quién es? ¿Vos? Vamos a ver quiénes son los 5 que llegaron más lejos. Sebastián, Daniel, Diego, Adrián y Armando. Yo me quedo con las chicas. Bueno, ¿quién va a ser el primero? Salto en largo. Armando, toma carrera y te esperamos. Muy bien. Sebastián y Diego, los dos a la final. Vamos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Bueno, Sebastián, ganaste porque Diego fue penalizado con 2 vallas que tiró, 6 segundos de recargo, vos 3 segundos. Si bien le llegó primero, vos te ganaste el premio. ¿Te imaginas lo que es? No, no tengo la menor idea. Ustedes tampoco, ¿no? Bueno, yo dije que era algo que todo el mundo extraña, seguro, y creo que vos también. Así que
Vas a poder tomar mate con bizcochitos de grasa. Pero me lo llevo para... Ya, llévatelo. Pero muy bien. Vamos. Cuando vi que era el mate, el premio, no me lo esperaba. Pero mismo a la noche estaba cansado, estaba medio bajoneado y dije, bueno, si no lo tomamos mañana, o sea, estaba como que no sabía. Pero después cuando lo preparamos y todo, me mató. Ahí va la primera. 66 dividido. Matemáticas. Sebastián, la verdad que es un chico muy generoso, muy abierto y él en ningún momento se sintió que fue él el que lo ganó, ¿no? Nada, todo partes iguales, los bizcochitos los contamos y los dividimos en partes iguales. Bueno, dale, así mal. No, Una... todo sentadito. Ahí va. La tiene clara con el mate. Sebas, que fue el ganador, empieza la ronda por ahí. Después empieza bien, pues empezamos así. Sabor argentino, 100%. Lindo por él. La verdad, yo creo que amerita el himno nacional. Esa bandera que la izás todas las mañanas, Sebas, en el alba. La bandera argentina no tendría que tener un sol, tendría que tener un mate en el medio. Muy bien. Perfecto. Pero así lo digo, te pones la... Y cerrás los ojos. Oh, para que penetre el sabor en ti, hermano. ¿Sabe bien, Chopper? Eric Estrada, ¿qué diría esto? No hagas comentarios. No lo conozco. Chopper. Los bizcochitos los repartimos uno para cada uno, ¿no? Y cada vez que tomaba el mate, era como que cerraba los ojos y trataba de transportarme a Buenos Aires. Che, ponete unos tangos en la radio, dale. Era más blanca que el agua blanca. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Yo recién despierte, me hace Siga, mirá. La lágrima que se me está cayendo. Mirá la lágrima que se me está cayendo. Entre el mate, los bizcochitos y el que Piqui se mandó a cantar un tango, te digo, en un momento pedí que se me caía un lagrimón. Hay un tema muy argentino esto de extrañar. Fue así como un tema muy mágico a la mañana. Muy copado. Lo tiro al mar, hermano. Luciérnagas curiosas que... El mate ya voy. ¿Qué me querés callar con un mate? Chicos, o sea, ¿por qué no el mate no los inspira para ir a cagar, por ejemplo, algo así? Se enoja mal, o sea, no mide. Entonces, por ahí putea, te contesta mal, después no viene y te dice, disculpame, estuve mal, o sea... Entonces esas actitudes a mí no me gustan. Bueno, para mí tienes que esforzarte por tratar de no contestar mal y de que no se armen conflictos. O sea, la supervivencia en la isla es una pavada al lado de lo que es, digamos, sobrevivir a la relación de la gente, las relaciones humanas. Eso es lo más difícil. Casi. Che, ¿qué pasa si viene una víbora mientras estamos cagando? Y vos llegás a un surco, viste, en medio de la isla. ¿Esto tiene protección anti...? No, este no tiene. El antiincendio tampoco, así que traten de no entrar fumando. Hijo de puta. Y a Daniel le voy a decir que apunte bien, viste, no va a ser cuestión de que... ¿Cómo se caga, Sí.
Debe ser la edad, ¿viste? Y yo pienso que después de los 50 te empezás a cagar, ¿viste? O sea, con olor a podrido, ya que se te va pudriendo el estómago, todo, entonces como que un tipo de fermentación especial, ¿no? El esfínter ya está medio dilatado, ¿viste? Quiere decir que es un culo roto. Yo con Rodrigo lo manejo, trato de llevar una relación cordial, ¿no es cierto? Es joven, es un chico con muchos arranques propios tal vez de la edad, ¿no es cierto? Y bueno, lo entiendo y bueno, vamos a tratar de llevarnos bien, ¿no es cierto? Hasta que llegue la hora de votarnos. Yo agarré una iguana. Le tiró el cuchillazo así a una iguana y la agarró. Nosotros pensamos que, por ejemplo, Rodrigo tiene muchas ganas de, digamos, de adaptarse a nuestro sistema o a nuestro grupo. Y es como que no lo dejan. Él se muere de ganas de estar con nosotros, de reírse, de pasarla bien. O sea, coincide, creo que en muchas cosas más con el sur que con el norte, pero bueno, con los chicos del norte lo matan. Lo que pasa es que los flacos son re pulcros, ¿viste? O sea, tratan de... Son lo más prolijo del mundo, ¿viste? Qué sé yo, se fijan que el banquito no le salga una puntita, que esto, que el otro. ¿Me entendés? Y por ahí los otros pibes son más así, más onda tirando la chacota, que o sea, no les importa tanto. Yo no quise venir acá con Juan Pablo II de supervivencia, ¿me entendés? Yo por eso puse, loco, no metan oficinistas acá, no metan oficinistas porque son de terror. Pero bueno, está todo bien, qué sé yo. Seba es un pibe hincha pelota, pero es un pibe muy útil y es bueno. O sea, allá de bueno pasa pelotudo, ¿viste? La parte de ahí de la cocina estaba llena de mosquitos. Y la banana del mismo hay que hacerle otro lugar para que madure. Acá están todas sus naranjitas, señorita. No sé, que hay que compensar todo, ir a buscar comida, hacer la casa y también pasarla bien, si no, o sea, es aburrido. De esta experiencia no, se te va y ¿qué hiciste? No hiciste nada, no disfrutaste nada. Consuelo, que todos llaman Consuelo, habla mucho, pero no la voy a hacer absolutamente nada. O sea, es más jarabe de pico. Podríamos hacer, que podríamos. Y hasta ahora yo no veo a ver que haya hecho nada. Y Armando, hoy lo voy haciendo ahí una obra de arte, no sé qué está haciendo. También, creo que habla mucho, pero... Es que la vieja ni forma de regularlo. ¿Eh? No, pero cambió el tono, pues. Y esto es supuestamente un mi, sería un re. Una vuelta más, o sea, calibrado. ¿Vos el carnavalito? Vos sabés tocar guitarra, yo piano. Una samba. Una samba, largala de... Llegando a Panamá, encontré plata de Viagra. Llegando para Panamá, encontré plata de Viagra. Coco y caracolito, rego del monte para cenar. Ya está hirviendo el tema de los caracoles. Están chapoteando en la piscina natural como dos travestis. Pasajeándose la espalda, ¿viste? A mí no me vieron en la otra isla con el jueguito del cambio de bikini. Qué bueno se juega. Yo saliendo con una tanga. Yo me muero. Hay que hacerlo. 3 mujeres y 3 varones, son 6. Y vos que sos travesti son 4. Que usamos en 2 piezas, ¿no entendés? Yo no uso facha, loco. Y yo ya no puedo ir más a una misa que de ese cura, porque yo ya no le creo más nada. ¿Entendés? Por eso no voy más a... O sea, este año fui 3 veces a misa. Vamos a ir de joda con el chopper. Yo me voy con el chopper Ibiza. Charán, charán, charán. Yo lo veo a los pibes y me pongo a llorar. Lo veo a los pibes y me pongo a llorar. Es más, había uno que andaba con un carro de botellero y venía a mi casa. Y a hablar, y yo no estaba y hablaba con mi vieja y todo, para ver si íbamos a volver a vivir de grupo. Y es así. Entra en América Online. Estoy buceando desde la mañana, Consuelo, buscando
algo. El otro día, antes de ir al juego de inmunidad, con el tótem que había hecho, le puse la piedra. Le puse la piedra 2 minutos, estaba la tormenta que pegaba un poco de viento, un poco de oleaje. Cuando la fui a buscar, no estaba más. Yo creo que la vamos a encontrar, tengo la esperanza. Así que la seguiremos buscando. Si el tótem sin piedra no es el tótem. Estuve cerca, en serio, estuve cerca. Lo que pasa es que estaba bien metida y la corriente tiraba para adentro. Lo que encontramos fue una langosta en la segunda metida. Una langosta bastante grande, pero tirándole de las antenas se rompió, cortó un poquitito y no, estuvimos luchando con no sé cuánto tiempo, pero media hora fácil. Subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba. Y se metió más adentro, le cortamos la segunda antena. La perdimos, pero está ahí metida, así que en algún momento la sacaremos. Se quedó la piedra en el mar, lo cual no es feo, es como un... Yo lo tomo como que me la pidió el mar y yo se dejé que se la llevara. O sea, puede ser poético si se ve. Los 9 participantes que siguen en carrera han superado el desafío más importante de todos: sobrevivir por sus propios medios en una isla desierta. Ahora el principal desafío es superar a sus compañeros y ganar las competencias. Hoy se van a enfrentar en una prueba de habilidades subacuáticas para ganar la inmunidad. Llegó el momento de medir fuerza. Cada vez que uno enfrenta un desafío, enfrenta un juego, tiene intenciones de ganar. Eso es en medir, hay veces influye la suerte, la preparación física. Yo no vengo con nada de preparación física, soy un empleado que está sentado 10 horas en un escritorio con una computadora, así que trato de dar lo máximo que puedo, pero conozco mis limitaciones. Creo que el salir segundo en los juegos de inmunidad es lo peor que te puede pasar, teniendo en cuenta la estrategia del norte. O sea, que si vos salís segundo sos un contrincante peligroso y vas a ser votado. Así que yo personalmente tengo un plan, digamos, para los juegos de inmunidad que es perfil bajo, hacer la mía. La estrategia es voltearme porque estoy con muchas posibilidades o porque tengo un buen nivel físico y tengo buen carisma, me llevo bien con todos. Uno tiene que jugar con el mismo tipo de arma. Y tal vez no ganar inmunidad sea mejor, porque donde vos ganes muchas inmunidades y en una le pongas el pecho, digas, ahí estás libre, te veo y te tiro. Tengo que llevar el rol. Y de la suerte por eso, ¿lo usaste antes y la otra cosa? No, no lo usé. Yo tengo la suerte de ir ganando algunos juegos. Es como que mis posibilidades de ser votado para que me vayan son cada vez mayores. Entonces es una exigencia mayor para mí seguir ganando y tratar de lograr la inmunidad, porque pienso que me pueden llegar a votar para... Los pececiños guarden fuerza para más tarde, porque la van a tener que utilizar. Bueno, ya saben que vamos a hacer un juego de inmunidad. 4 de ustedes van a ganar en esta prueba, de los 9 que están, y van a pasar a la próxima etapa. Tienen que armar su propia escalera y llegar a agarrar a la bandera. ¿Estamos? Okay. Después, en la próxima etapa, les digo lo que hay que hacer. Vale. Vayan, que yo les doy la señal de largada. ¿Están listos? Sí. ¿Preparados? ¡Listos! ¡Ya!
¿Cómo volví? Uno ya es Daniel. Otro Sebastián. Otro Diego. Y otro es Adrián. Muy bien. Los 4 ganadores vengan conmigo, por favor. Con las banderas que agarraron. A mí se me enredó todo. Yo también. Bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Hacer el circuito. El primero en llegar acá y levantar su bandera es el que gana la inmunidad. ¿Están listos? Sí. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Con el culo al aire. Con el culo al aire. Puta madre. Fíjate bien. Te cambio la bandera Por unos pantalones. por la inmunidad. Gracias. Mañana al amanecer habrá un consejo. La noche de hoy será larga y decisiva. Y para alguien será la última. Mi voto es secreto y yo cuando llego al consejo decido, pero no se lo comento a nadie. Pero me parece desleal estar haciendo complots y fijándose a ver a quién votas vos, a ver, o convencer a otra persona de que vote al mismo que yo. Eso no me parece bien. El sistema que tenemos nosotros del sur para votar es, primero y principal, si hay un voluntario del norte para irse, ese va a ser votado. Segundo, si no hay voluntario del norte, alguien del norte, que veamos como peligroso, o sea, pagándoles con la misma moneda que ellos están usando, como el contrincante peligroso. Yo sí tengo alianzas. Los otros participantes de mis alianzas, por supuesto que te van a decir que no, pero yo tengo alianzas hechas desde el primer día del juego. Es obvio. Yo no soy un boludo que le tengo miedo a saltar 2 centímetros en una plataforma. ¿Me entendés? Yo todo lo que hago y todo lo que hice es por algo. Si yo un día no quise saltar de una plataforma fue porque yo quería echar a alguien. Y la gente que está conmigo también pensó así. Pero sí, es obvio que yo tengo alianzas hechas. Esperar. Para saber quién es el heredero Robinson. Por eso viví los últimos capítulos de Expedición Robinson cada noche a las 22, en la semana del 27 de noviembre al 1 de diciembre. No vas a tener que esperar. Es el final. Es el momento de saber quién sobrevive a Expedición Robinson.
respiración boca a boca, Chopper. No sé lo que piensan los demás, te soy sincero, pero creo que la cosa es una regla muy simple, me parece, ¿no? Tratar de eliminar al más fuerte. El panorama de la mañana era todos conversando de a grupos separados, tratando de, no sé, de transar entre ellos, cosa que a mí me puso de muy mal humor. No, no creo que haya nadie que juegue sucio. Jugar sucio. O sea, en este juego las reglas son muy abiertas, así que jugar sucio. Se puede tomar muchas cosas como jugar sucio. No, pero no es. Yo lo voy a votar a Armando, porque, no sé, no me parece un tipo muy raro, que quiere llenarle a mí ponerle estuvo, no sé, 3 días hablándome mal de Daniel, o tirándome así cosas y cada vez que, porque sabe que yo con Daniel no tengo una buena relación, y él seguramente que lo va a votar a Daniel, me quiere, me quiere como aliada, quiere que yo lo vote. Me parece bárbaro que son de los posibles candidatos. No me ofende. Natural. Estamos a punto de celebrar el 8º consejo. Para alguien, hoy termina esta aventura de supervivencia, pero no su presencia en Expedición Robinson. A partir de este momento, los que se vayan permanecerán en un pueblo cercano a esta isla. Deberán volver el día que se celebre el último consejo de la isla. Tendrán que decidir entre los 2 finalistas quién merece ser el Robinson del año. Ahora son 9. Pronto serán 8. Hemos madrugado. ¿De buen humor o de mal humor? Mal humor. ¿Cómo? De mal humor. De mal humor. ¿Por el madrugón? No. ¿Me quieren contar por qué o no? Por el clima de venir a votar. Por venir a votar. Va, por lo menos yo particularmente es por eso. Ahora ¿Comparten los ya se demás? complica a esta altura, o sea, jorobado votar a alguien porque todos en menor o mayor medida tenemos cierto grado de amistad con alguna persona y por ahí esa persona es la que se va, entonces es más que complicado votar a alguien y bueno. Se pierde mucho la honestidad. A mí particularmente me embola mucho votar a cualquiera de los que está acá, pero bueno, o sea, hay que votar. Es parte del juego. Es parte del juego, todos aceptamos las reglas cuando vinimos acá y pienso que eso también es lo que tenemos que tener en cuenta, que todos aceptamos las reglas del juego y bueno. Yo hace poco les dije que cada uno de ustedes es su propio equipo, defienden su propia bandera, cada uno está tratando de ganar, de ser el Robinson, y para eso tienen que pasar por este momento. Bueno, ¿estamos listos para votar? ¿Quién quiere empezar? Bueno, antes de contar los votos, quiero decirles que la persona que se vaya hoy de la isla y en los próximos consejos, antes de irse deberá votar a otra persona para que en el próximo consejo se le sume un voto a esa persona. ¿Está claro? Rodrigo.
Daniel. Daniel. Armando. Armando. Hay un empate por ahora entre Armando y Daniel. Daniel. 3 para Daniel, 2 para Armando y 1 para Rodrigo. Armando. Nuevamente están empatados Armando y Daniel. Daniel. Y Daniel. Sinceramente a Daniel no lo quería votar. La vida es elegir y en ese momento elegí que era mejor votar por lo que yo pensaba y no en función de una estrategia de grupo. Para mí personalmente que se haya ido Daniel es una especie de alivio porque desde entrada no me cayó bien porque me sorprendió. O sea, yo lo imaginaba como una persona súper contenedora, súper padre, líder del grupo de ellos. O sea, lo que uno ve de afuera no siempre es lo que realmente es. Rodrigo me dijo hoy a la mañana vamos a votarlo todos a Armando para que se vaya. Y resultó ser que él estaba aliado con ellos y lo votó a Daniel. A mí las circunstancias me pusieron en el medio. Yo cambié mi voto porque yo había dicho que lo iba a votar a Armando. Como yo me enteré cuál iba a ser el voto de mis otros compañeros y que todos iban a votar a Armando, me dio rabia y dije, bueno, yo no lo voy a votar a Armando. Y lo voté a Daniel. Y en realidad tampoco lo hubiese votado a Daniel, en realidad lo tendría que haber votado a Rodrigo.